Último capítulo de la temporada 2 de Ilustres. 40 episodios en 2 años y una cantidad enorme de lápices, lapiceras, pinturas, hojas que fueron flotando y dando vueltas en estas charlas. Claro, es un montón, 40 capítulos, pero nunca es suficiente. En el capítulo de hoy, en esta última entrega del 2025, nos encontramos con uno de esos personajes centrales en la ilustración contemporánea argentina y en la historieta por sobre todas las cosas. Docente, ilustrador del carajo y uno de los representantes más importantes del lápiz argentino en todo el mundo. Hoy charlamos con un tipo muy querible, muy afable y talentosísimo. Nos encontramos con Ariel Olivetti. Ariel, siempre empiezo las charlas vinculando un poco el intercambio a la niñez, Sí. a las primeras épocas. ¿Cómo era ese pequeño Ariel y qué vínculo tenía con el dibujo? Bueno, yo lo que más recuerdo es que mi juguete favorito era un lápiz, un papel, una virome, porque lo que más tenía a mano eran viromes. Eh, Dibujaba en papeles de libros contables de mi abuelo, que no usaba más. Claro, Entonces, típico, todos los dibujos típico. que yo tengo de esa época tienen todas las rayitas, ¿viste? Los renglones de las rayitas. En los Era un márgenes, papel ¿no? espectacular, era un papel espectacular, pero claro, todo rayado. En los Y después la márgenes. plastilina, claro. Y después la plastilina, lo que más me gustaba. Siempre decimos con Martín Canale, ahora es el director de SciShow, de la compañía de figuras, Ujú. que estamos cruzados, porque lo primero que empecé a hacer es esculturitas, o sea, modelaba más que dibujar. Claro, de pibito. Y él dibujaba en vez de modelar. Y después nos cruzamos y bueno, yo terminé dibujando, él terminó modelando. Eh, pero sí, dibujaba, modelaba, siempre con la finalidad de la diversión, nunca con una apetencia artística. Inclusive trataba de hacer mis propios juguetes, mis propios muñequitos. O sea que modelaba y dibujaba como para entretenerme, para crear juguetes. Y después, la otra recuerdo que tengo es que nosotros cuando éramos chicos teníamos muy poco tiempo de dibujitos animados en la tele. ¿Te acordás? Sí, claro. Era muy acotado, era un horario, era de tal a tal hora tenías el dibujito. Olvídate, no había streaming. No, no. Entonces cuando aparecía Astro Boy, era lo de Astro Boy, yo agarraba un papel, un lápiz y trataba de dibujar para ir haciendo como otra historia. En Claro. paralelo que lo estaba mirando, ¿viste? Iba dibujando. eh, Así que bueno, siempre fue mi primer diversión a mano. Lo sigue siendo. Eh, no tengo recuerdos de haber sido el destacado del dibujo. ¿En qué? En En el el cole primer. decís. No, en el cole sí, dibujaba bien, pero ¿qué pasa? La mayoría de los chicos del primario, por lo menos, dibujan mucho copiando. Total. Y entonces, claro, para el que no sabe del tema, ver un dibujo de una mafalda hecha hermosa y perfecta, por ahí tiene mucho más valor que una silueta. Un original. eh, un dibujo original o una reinterpretación de un personaje. Yo nunca copié, o sea, he copiado muy pocas veces ya en mi etapa profesional por una cuestión de pedidos, porque me pedían exactamente algo en particular o una cara o he trabajado en publicidad y he trabajado haciendo portadas realistas y bueno, ahí no te queda otra que copiar o calcar.
Claro. Pero nunca lo hice por una cuestión, no de que me parece que está mal ni nada, sino porque me aburro. Me aburría, me aburría copiar, me aburría. Entonces me gustaba más lo lúdico de ir creando con la línea. Y escúchame. Entonces por eso nunca me destaqué. En el primario no era de los mejores que dibujaba, era uno de los tantos. eh, y, y en el secundario, bueno, sí, porque empecé a hacer las caricaturas de los profesores. Entonces ahí ya era el que dibujaba. Claro, claro. Pero escúchame, ahí en esa edad temprana, ¿salías a jugar con los pibes o eras de estar ahí metido ahí, meta dibujo y esculturista? Bueno, cuando nosotros éramos chicos había un solo juego, prácticamente, que era ir a jugar al fútbol, a la plaza, Sí, claro. y yo no juego al fútbol, soy un desastre, desgraciadamente. Me encantaría saber jugar porque me ha limitado un montón de cosas, pero sí me reunía por ahí en la casa de algún otro que nerd, éramos todos nerd. Los que nos juntábamos así a jugar con los muñequitos, era mi juego favorito. Y después sí, jugar, antes, para los que nos están escuchando y son millennials, antes jugábamos a la escondida en la calle, jugábamos a la mancha en la calle, a Total. tirarnos piedra en la calle, y Se, hace- existían los terrenos baldíos también. se hacía quilombo en la calle, digamos. Claro, se hacía quilombo en la calle, hacer el rinraje, que estaba buenísimo. Ya cuando tus viejos te dejaban dar la vuelta a manzana, que ya era un logro. eh, Ibas a corretear haciendo rinraje en la manzana y después andar en bicicleta. Pero sí, yo siempre fui social, siempre fui Claro. sociable, me encantó. No soy el típico dibujante que se encierra, eh, sino que me encanta, tengo un montón de amigos y me encanta la vida social. Y escúchame, dijiste ahí lo de las caricaturas de los docentes. ¿Eras de esos estudiantes que lo tenían que cagar a pedo porque estaba dibujando y no copiando en el pizarrón, en el secundario? ¿O las llevabas? Lo hacía con carpeta, lo hacía con de querusa. Lo que pasa que sí, era inevitable que la mesa mía del aula estaba llena de dibujitos. Claro, Y aparte era muy mal alumno, muy mal alumno. En el claro. secundario me llevaba muchísimas materias, eh, pero por no prestar atención. Después las rendía, me he llevado 12, 13 materias. Después Casi las rendía todo. en diciembre y marzo, sí, sí. Eh, pero porque directamente no iba, me pegaba el faltazo, eh, o no hacía nada, no. Odiaba la escuela. Y escúchame, en el contexto tuyo familiar, cuando veían que vos eras un pibe y estabas todo el tiempo dibujando, ¿veían algo? O digo, te pregunto porque yo soy una generación cercana a la tuya, en donde, bueno, viste, el pibe está bien, dibuja bien, o qué sé yo, o tiene alguna aptitud, pero bueno, que después labure de algo. Claro, por supuesto, no, y aparte yo vengo de una familia, mi viejo es abogado, em, y no hubo gente en la familia que se ha dedicado enteramente al arte, sí, a oficios por ahí manuales. Mi abuelo, de parte de mi viejo, trabajaba con la madera, era ebanista, pero más en forma masiva. Siempre le gustó dibujar, pero nunca se dedicó a ello. Mi otro abuelo era laburante de feria, pero también tenía una que otra habilidad para dibujar. Pero nunca hubo en la familia alguien que se dedique, que diga, bueno, no voy a trabajar, voy a dibujar. Así que para mi viejo era terrible, era insospechado que yo pueda llegar a dedicarme a esto en forma profesional. Así que bueno, por mandato familiar, yo soy maestro mayor de obra, o sea, diseño industrial, Ajá. recibí, 6 y años te después hice la clavaste. carrera. Son 6 años, por eso no me gusta el secundario. Eh, Ok, claro. A falta de no, 5 o 6. imagínate. Aparte, mi viejo pobre, con la ingenuidad de, bueno, por lo menos ahí se trabaja con lápices, ¿viste? Sí, pero no haces nada que ver, no tiene nada que ver con lo No. artístico. Y después soy diseñador gráfico publicitario también. Hice la carrera de diseño gráfico porque entendían que
tenía que ver con el arte, que tiene algo que ver con el arte, pero no con la gráfica, Es otro rollo. como lo que hago yo. Así que bueno, Claro. cuando yo me recibí, que me habré recibido a los 22 años, le di el título a mi viejo, orgulloso, y le dije, bueno, ahora voy a hacer monstruito. Listo, ya está. Y prácticamente cuando terminé la carrera, yo ya hacía trabajitos de dibujo, con muy poca plata, ganaba muy poca guita. ¿Vos laburaste para la revista de Medicorp? ¿Puede ser? Claro, esa fue la primera publicación. A veces me preguntan los alumnos, porque una de las cosas que más me gusta es dar clases. Me preguntan los alumnos, pero ¿cómo hago para conseguir trabajo? Con hambre, loco. Si tenés ganas de publicar, en todas las publicaciones está la dirección de mail o de dónde tenés que ir a preguntar o llamar para ver si puedes publicar. Entonces, nada, yo tenía 22 años, imagínate que por supuesto no existía internet ni nada, y me llegó un pasquín a casa de una revista de seguros médicos barriales, y había unos dibujitos, y dije, bueno, me voy a presentar. ¿Qué pasa? A ver si puedo hacer, yo esto lo puedo hacer, digo, esto lo puedo hacer. Y me presenté, eran unas oficinas paupérrimas, y nada, con dibujos, por supuesto, todos hechos a virome, algunas hechas en los papeles que te digo yo de tu abuelo. Grillada sí, de mi abuelo. No sabía lo que tenía que presentar para presentar una carpeta. No, yo no estudié nunca en ningún lado, viste, taller de arte, ni de dibujo, ni nada. Entonces presenté lo que tenía, mis dibujitos en virome. Y me dijeron, sí, no, lo que necesitamos es un caricaturista. Ah, lo que mejor me sale. Mentira, yo había hecho 2 caricaturas para los profesores, pero no era lo mío. A mí me gustaba hacer monstruitos. La frase es espectacular. Yo quería ser monstruito, viejo. Yo quería hacer monstruitos, más vale. Y me dieron para hacer una caricatura de un deportista. Imagínate el deporte que tenía yo era 0,0 y encima deportista de rugby, sin internet. ¡Qué embole, por claro, Dios! Muy conocido, Hugo Porta, en ese momento Claro. era... yo no lo conocía, no tenía la más mínima idea de quién era. Es como Pichota ahora, ponele, una cosa así. No tenía la más mínima idea. Sospechaba el fútbol, pero absolutamente desconocía el rugby. Entonces, claro, me dijeron, Hugo Porta, sí, te lo traigo en 3 días, te lo traigo. Listo. Fui a un amigo mío que tenía toda la colección del gráfico. Claro. Me dice, sí, Hugo Porta, a ver, lo tengo por acá, me dio una foto. Y salió bastante bien. Hice una caricatura. Y mi primera publicación paga fue una caricatura de Hugo Porta. Así que bueno, así arrancamos. Pero y escúchame, digo, porque eso era de una publicidad de Medicorp, me acuerdo, re 90s eso aparte. 80s. Ah, 80s. 89, 88. ¿Y de ahí a enganchar los últimos tiempos de Fierro? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, a ver, eso tiene que ver con todo. Por eso es súper fundamental el hambre y el tema del busca. Hasta el día de hoy me sigue sirviendo eso. Y eso va de la mano también de la pasión. O sea, para la persona que pregunta tanto, pero ¿cómo hago? ¿Y cómo hago? Y vos le tirás 1000 data y dices, sí, pero yo estoy acá en Buenos Aires. Loco, entonces tanto no te gusta. Claro. Tanto no te gusta, porque si te gustase, yo te cuento todas las que hice para poder publicar y nadie me regaló nada. En esta publicación de Medicorp, por ejemplo, había un pibe que estaba en la parte de redacción. Era una oficinita de 2x2, pero había uno que hacía redacción, el otro que estaba en el diseño, y el director. Y el pibe que estaba en la redacción, que era un pibe que tenía 2 años más que yo, me dice,
Che, están buenos los dibujitos tuyos. Yo conozco mucho a uno de la Fierro. Chao, imagínate, para mí era Disney. Se me abrieron los ojos. Uy, espectacular. Dice, sí, no, y yo aparte hago guiones, así que puedo hacer un guión y lo presentamos. Y bueno, me dio un guión que era un delirio. Era hermoso, pero era un delirio. Y por supuesto, en el primer trabajo vos querés poner Todo. Dice. lo que sabés y lo que no sabés, No tratás de importa. estudiarlo y de ver. Así que era un desastre. Eran 4 páginas de historieta que no eran historieta, era un álbum de figuritas, ¿viste? Delirantes, cualquier cosa. Yo no manejaba técnicas de pintura ni nada, así que aprendí a hacer aguadas ahí para eso. No sabía ni qué papel comprar. La primera vez que dibujaba en un papel bueno, algo supuestamente profesional. Y fuimos con esos dibujitos. Por supuesto lo desconocían absolutamente este muchacho. No tenía ningún conocido ahí. Una torrante. Era. Una torrante. Llegamos, nos hicimos anunciar y yo ya estaba tocando el cielo con ellos. Yo con eso ya me sentía pago, ¿viste? Claro. Porque entré a la Urraca. En la Urraca donde estaban todos los ídolos nuestros. Y Todos. sí. Porque era una época que para los pibes que no saben, acá las editoriales eran fuertes. Y sí, Y Urraca, las Columba. Claro. Récord. Y la Urraca era como la más moderna de todas. Casioli. Y no solamente hacía revistas de historietas, sino que tenía La Humor, que era una revista ya consagradísima, Claro. con muchos columnistas. Entonces, ¿qué pasaba? Nos hicieron tomar el ascensor para ir a ver, para subir al piso donde estaba la Fierro. Y en el ascensor estaba Ginsburg, abre valla, abre la puerta y aparece Dolina. Hago 2 pasos y de otra oficina sale Castelo. Toda la noticia rebelde estaba ahí. No, era una locura. Entro y me atendió el director de arte de ese momento, que habían cambiado, antes estaba Sasturán y lo cambiaron por Juan Lima, que tipazo. Un tipo con la cabeza mucho más abierta que Sasturán, es un tipo que sabe muchísimo de historieta, uno de los tipos que más sabe de historieta de Argentina, pero de historieta. Y Juan Lima venía del palo del diseño, del arte, de Claro. la historieta también, pero de la pintura. Y muy amable. Yo tuve la gran suerte, eso sí, de tener un primer editor muy amable, Claro. muy despojado. Entonces vio lo que le habíamos llevado, se tomó su tiempo, por supuesto me dijo que no servía, tenía toda la razón del mundo, pero se tomó su tiempo para decirme por qué no servía, que eso la mayoría de los editores no lo hace. Hizo docencia. Hizo docencia, pero mucha docencia, y yo era una esponja infernal. O sea, nunca jamás tuve orgullo artístico, y yo sabía que me faltaban 1000 cosas por aprender todo. Iba a agarrarme de todo lo que me diga. Así que bueno, lo que me dijo para mí fue todo palabra santa, y encima se le escapó. Bueno, cuando tengas algo, tráemelo. Chao, cagó. Claro. Cuando tengas algo, tráemelo. Claro. A los 3 días estaba ahí, y hasta que no me publicó, lo primero que me publicó, creo que fui todas las semanas. Claro. Todas las semanas. Bien. O sea, digo, podemos pensar también, hasta aún hoy, que la existencia es parte de tu vida. Digamos. Absolutamente. A ver, cuando sos autodidacta, la existencia no solamente para conseguir trabajo, sino para aprender. No existe otra forma de aprender que llenando tachos de basura. Claro. No existe otra forma de aprender. Si vos pensás que te va a salir de primera, estás equivocadísimo, no es para vos. Y esos tachos de basura gigantes que se llenan,
por día no te tienen que pesar. Porque Claro. en el momento también que te empiezan a pesar, que vos decís, uy, tengo que hacer otra vez la manito porque no me salió, también eso quiere decir que no es para vos. Claro. Para vos El, tiene que ser una diversión, no tenés que tener noción del tiempo. O sea, vos empezás a dibujar y cuando terminás te duele todo el cuerpo porque no sabés el tiempo que pasó dibujando y vos decís, uy, mirá todos los dibujitos que dices. claro. Pero Es así. escúchame, digo, porque vos me decís, bueno, yo me fui haciendo autodidacta, no tenía idea, recién mencionabas esto de técnicas de pintura y demás. Ahora, vos laburaste óleo, acuarela, temple, digo, obviamente ya laburás en digital hace años y aparte del analógico, digo, te fuiste nutriendo de técnicas que la mayoría, sobre todo las analógicas, son difíciles. Bueno, ¿eso qué? Sí. Prueba y error, meterle hasta que salga algo que vos quisieras. Meterle y aparte tampoco existía YouTube. Y ahora, cualquier técnica que vos quieras, no hace falta, si vos tenés mucha pasión y muchas ganas, seguro que algún tip vas a sacar gratis por YouTube. Bueno, también ahí entra el caradura de parte mío, que es el editor Juan Lima me publica lo primero en tinta, que era como la portada para un suplemento interno de la Fierro. Y creo que publicó 2 o 3 cositas en blanco y negro. Y me dice, che, ¿y vos color no haces nada? Por supuesto que le dije. Sí. Es lo que mejor me sale. Lo que pasa es que no quería traerte. No te voy a andar diciendo, viste, que ese color. Claro. Ah, bueno, me interesa ver, qué sé yo. Bueno, de ahí me fui a la librería Rubens. Sí, Eh, claro. Me fui a la librería Rubens, lo agarré al que vendía, le digo, che, monstruo, decime, o sea, yo como no vengo de familia de artistas, pintores, lo único que se me ocurría para hacer color era el óleo. Digo, óleo, lo único es con lo que pintan los grandes. Le digo, che, monstruo, pero me acuerdo de que le dije, che, monstruo, porque de ahí en más hicimos una amistad con el vendedor y me hacía casi monstruo, pues Claro. le quedó. Le digo, necesito pintar con óleo, pero no tengo la más mínima idea de por dónde empezar, qué pinceles, con qué se mezcla. Y bueno, Claro. me vendió una artillería, el tipo hizo el día, me vendió papel, esto, pero me instruyó, me dice, esto Claro. lo mezclas con esto, vas a ver que con este pincelito, después cuando se seca, antes de que se seque, lo vas esfumando así, y con esto así, me vendió los colores primarios, qué sé yo, y me fui a casa y no salí, creo, de la habitación hasta que no le agarré la mano al óleo, y la primer portada que hice para Fierro era toda con óleo. Y entonces, como aprendí de esa forma, me tomé el laburo de que cuando enganché portadas para Fierro, hacer cada portada con un material distinto para poder aprender. Ya que me Claro. estaban dando el espacio y yo vi que el rigor me servía. Así que la otra la hice con lápices de colores, la otra la hice con crayones, la otra tratando de imitar el efecto que hacía Chichón y a ver si lo podía descular como hacía. Lo que no le agarré la mano en esa época es al acrílico, ¿no? Al acrílico ni a las témperas, al wash. Hacía cosas mixtas, ¿viste? Pero después hiciste, más adelante hiciste Después sí, claro, sí. Después sí, porque no podía permitirme decir, no puede ser que esta técnica no me salga. Así que, no, sí, después sí, mucho. Y aparte después, mi primer trabajo en Marvel es un libro todo pintado a mano, que son como 94 páginas, donde ahí me tuve que hacer canchero sí o sí, con los tiempos, con los materiales, experimentar y ver cómo ser más rápido y más efectivo y efectista con cada material. Así que eso sí, fue
una batalla que me enseñó un montón. Ahora, agarraste esa última etapa de Fierro y después vino toda la etapa de Cazador, en donde estuviste laburando un Sí. montón, con todo lo que implica Cazador. Pero charlando con un colega tuyo, tal Eduardo Rizzo, me Sí, dice, un día nos fuimos con Olivetti y con un par más, y bueno, vamos a la Comic Con, a ver si podemos con la carpetita. Hay que parar la olla, hermano, a ver qué pasa. Contame, pues yo ya escuché una versión, la versión de Rosario, contame tu versión. bueno, eso es más de lo mismo que te venía contando, de decir, a ver, yo venía publicando para Grafierro, yo tendría en ese momento 23, 24 años, venía publicando para Grafierro, y no me alcanzaba para vivir solo, porque encima lo mío no eran las historietas, yo hacía portadas. Claro. Todo muy lindo, había empezado a ser reconocido en Argentina, en el ambiente, pero portada de una revista hay una. Claro. Y página de historieta tenés 20 por ahí, o tenés 10. Entonces a mí no me servía mucho. Pero bueno, con los ahorros que empecé a tener, me pagué el viaje a San Diego, la estadía, y no solamente eso, sino que también le pagué a un traductor y la estadía del traductor, porque mi inglés era nulo, absoluto. Entonces, invertí muchísimo en ir a pedir trabajo. Te vuelvo a decir, cuando Claro. me dicen, pero yo estoy en Buenos Aires, o estoy en Catamarca, y no sé. Loco, si vos tenés ganas de trabajar, no hay excusa. Dale que va. Ahorrá, porque si vos estudiás para dentista, el primer turno te va a salir más o menos lo mismo que un viaje a Estados Unidos o Claro. a Italia, si querés ir a pedir trabajo a Italia. Entonces, no hay excusa. Ahorrá y tomátelo como laburo. Y si vos ves que todavía te falta, bueno, estudia más. Estudia más. Así que bueno, sí, el primer viaje a la Comic Con de San Diego, que era una Comic Con totalmente distinta a la que es ahora, la hicimos con Eduardo, Pierre Brito, Juan Bobillo, que era nuestro traductor, era alumno mío y tenía 17 años, así que tuvimos que hacer el permiso de los padres para que pueda viajar con nosotros. Te llevaste un menor de edad. Le llevé un menor de edad, que era el traductor, mirá qué cabeza el pibe en ese momento. Y aparte, bueno, dibujaba espectacular y la idea también era que pueda llevar su dibujo, ¿viste? Claro. Y sus carpetas. Y a Corsi. Y Andrés. éramos tan pobres, como decía el gran Olmedo, que tuvimos que compartir habitación con Acorsi, Eduardo Rizzo, Acorsi y yo, con 2 camas nada más. Eran unos Imagínate lo que hippies. eran las noches desastrosas. No sé si esta te la contó Eduardo, pero sí, fueron No me noches dijo lo de duras. los 5 en una habitación. No me No, contó. 3 Eran 3. 3 Acorsi, Andrés Acorsi, Eduardo y yo, Claro. en esa habitación. Y aparte el viaje, imagínate, para que salga económico, hicimos escala hasta en Chascomú, ¿viste? Para ir a San Diego. Claro. Claro, total. Tardamos como 2 días para llegar a San Diego. Pero y escúchame, ahí también la misma hiciste como, buenas tardes, mi nombre es Ariel Olivetti, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Tal cual. Pero yo ya había publicado portadas. Claro. Yo me sentía profesional, si bien no estaba en el mundo de la historieta, dibujando historieta, porque El Cazador fue una experiencia totalmente atípica, no me enseñó historieta. Yo aprendí historieta haciendo. Cuando consigo el trabajo en Marvel, yo mando ilustraciones y me dan historieta. Me dicen, ¿te la voy a hacer historieta? Y mi respuesta, ¿cuál fue? Sí. Por supuesto, lo que mejor me sale. Así que aprendí después de firmar el contrato con Marvel para hacer el libro, tuve que aprender a hacer historietas. Y bueno, y llevé las pocas cosas que tenía
y enganché. También había otra mecánica, en esa época había muchos veedores de carpeta en estos eventos, ya no existe más eso, desgraciadamente. Pero bueno, ahora hay posibilidad de conseguir trabajo por representantes o por internet. Pero hay muy pocos eventos donde hay veedores de carpeta. En ese Claro. momento, en todas las editoriales, hasta la más chica, sacabas un número y te miraban la carpeta. Claro, como que cambió mucho también el perfil de las ferias, ¿no? De los Cambió la eventos. industria también editorial y las ferias, sí, absolutamente. Ahora, Ariel, recién decías algo de me sentía un profesional. ¿Hubo algún momento en donde te diste cuenta que ya eras un profesional o viste que muchas veces la vida es continuamos y bueno, y estamos acá? No, sí, a ver, mi definición de profesional está basada en la posibilidad de cumplir, de saber que vas a cumplir con un requerimiento en determinado tiempo y en determinada calidad. Claro. Esa es la definición mía. Entonces, yo las primeras chapuceadas que te dije a vos, que le mentía a los tipos, no era profesional, porque yo le decía que era el mejor, pero podría haber sido un desastre. Podría haber sido un desastre, era mi pasión nada más. Y después de última, yo sabía que, bueno, no me salió, listo, no voy, no, ni me presento. Yo me empecé a sentir profesional cuando me decían, tenés que hacer un gladiador saltando de una piedra, y yo sabía en mi cabeza, digo, esto me va a llevar 2 días, me conviene hacerlo con tal material, y sabía más o menos cómo me iba a quedar. Claro, Ahí ya me empecé a sentir profesional. claro. Eso. No, igual ahora te voy a preguntar por el vértigo del dibujo en sí, pero cuando tenés cierta seguridad, ¿no es cierto? Como hay algo ahí que uno dice, yo lo voy a hacer bien. Sí, no sé si bien, pero se veía más o menos a lo que iba y el tiempo que me iba a llevar. Eh, Hay muchas veces que te sorprende el material, hay muchas veces que te sorprende para bien y para mal. Ahí está el trampolín del artista, ¿no? Hay veces que vos no le tenés mucha fe al laburo y te empieza a devolver una cosa del dibujo que termina Claro, siendo algo exponencialmente mejor de lo que vos pensabas. Y hay veces que vos le tenías una fe espectacular y decías, esto va a quedar bárbaro, y te quedó una cosa chota. Te quedó una claro. cosa chota. Pero Cuando sos profesional, esos productos finales chotos los podés disimular con un montón de efectos y cosas. claro, claro, Que como lo hacen zafar. los yates Sí, de la que lo hacen profesión. zafar, pero vos sabés que es choto. Ahora, a esta altura y con tanto recorrido, tanto Marvel, tantas editoriales encima y demás, ¿el vértigo de la hoja en blanco sigue existiendo o alguna vez existió? ¿O avancemos? No existió nunca, porque, a ver, yo empiezo a dibujar, yo hago estas cositas, ¿ves? Yo boludeo mucho, juego, yo sigo jugando. Claro. Entonces, yo no empiezo a dibujar el original en la hoja Schweller de $500 y me pongo a dibujar ahí. Yo juego y dibujo y con virome, como decía al principio. Cuando hay uno de estos juegos que salió, digo, va por acá, esta es una buena idea. Una buena idea. Bueno, ahí ya me pongo a pasarlo. Y entonces ya no estás adelante de la hoja en blanco. Pero ya Claro. tenés una idea, tenés un diseño, tenés una composición de página. Inclusive ahora yo boceto mucho, me sigue gustando y me encanta jugar con papel y lápiz porque, no sé, me devuelve algo el material. Pero profesionalmente hago mucho boceto en digital también. Ah, ¿Por mirá. qué? Porque el digital me permite, si yo tengo que hacer una composición media compleja con un fondo, figura o más de un personaje, me permite bocetar en capas y después la voy moviendo. Laburas Y después, si encima. hay una proporción que no me gustó, tiki, la retoco y en cuestión de segundos tengo 2 o 3 opciones de portada distintas. Claro. Eh,
y después eso lo puedo pasar en limpio. O sea, el digital te brinda, es como una mesa de calco, pero super plus, ¿viste? Claro, total. Hay otro quilombo generalmente cuando uno dibuja o cuando estás produciendo, que es el error. ¿Lo aprovechás el error? ¿Tenés algún momento en donde decís, la puta madre, no sé, ponele, me salió mal un dedo? Bueno, justo vos, digo con anatomía no, pero ponele, ¿te pasó No, algo? no, pero yo le pifio y le sigo pifiando. Y gracias a Dios, yo veo dibujos por ahí de hace 5 años. Esto también es algo que le repito siempre a mis alumnos. Si ustedes ven una carpeta suya o dibujos de hace 5 años y les parecen geniales, no aprendieron nada. No aprendieron nada. Mirá, Es una luz de alarma que tienen que ver. Yo, cuando sigo viendo, hoy en día, sigo viendo dibujos de hace 5 años, 6 años, 3 años a veces, y le empiezo a encontrar errores, me pongo contento. mirá. Digo, bueno, esto lo haría mejor ahora. Esto lo haría así, así, así. Eso está buenísimo. Si ustedes, cuando van a mostrar carpeta de lo mejor que pudieron hacer, están mostrando dibujos de hace 5 años, 10 años, está mal la cosa. Claro, Está mal. Pues el artista tiene que ir a aprender toda la vida. Vos tenés posibilidad de seguir aprendiendo hasta que te mueras. Aparte se dibuja, yo siempre digo lo mismo, se dibuja con la cabeza, no se dibuja con la mano. Dicen, no, qué muñeca que tiene, qué mano. El dibujo vos lo tenés acá, después la mano la vas agilizando, tratando de agilizar para que responda a lo que vos tenés en la idea, pero si a mí me dan, si me pongo a dibujar con el pie en la arena, seguramente voy a hacer los mismos conceptos de proporciones, de anatomía. Sí, no me va a salir con la agilidad que me sale dibujándolo con la mano, pero está en la cabeza, es la cosa. claro. Y hay otro paso más que, bueno, obviamente que siempre esto está marcado por los deadlines y vos laburás mucho con eso, pero ¿en qué momento, creo que les pasa a todos, pero todos tienen distintas actitudes, que es en qué momento el trabajo está terminado? ¿Viste? Porque si un paso más, la cago. Bueno, esto también es otro de los indicadores de que sos profesional. Cuando vos podés decir hasta acá. Claro. Hasta acá. Porque siempre puede dar un paso más. También me pasa lo mismo. Yo veo laburos del mes pasado y digo, y el brillito este. ¿Por qué no un cachito más? Claro, le hubiese dado este contraste acá. Bueno, hasta ahí llegó. Es hasta ahí. Claro. Hasta ahí. Y decís algo ahí que me parece súper piola, que hablando con otros no me ha pasado de la misma manera, que esto de mirar para atrás está bueno porque empezás a encontrar las diferencias y los errores y como que uno está en constante crecimiento, ¿no? Absolutamente. El día que esa dinámica no se dé, agárrate. Lo que sí podés llegar a encontrar mirando para atrás y y siempre está bueno tener en cuenta es la llamita de la pasión, que a veces con el transcurso del tiempo y el profesionalismo y la carrera, a veces se puede llegar a apagar un poco, ¿viste? Claro, Entonces, también sirve mirar atrás y decir, mira, con todo lo que me faltaba saber o aprender, mira qué buenas ideas que tenía. claro, claro. O cuántas ganas hay atrás de este laburo. Eh, ¿Es indispensable la pasión, Ariel? es indispensable, porque te lo hace fácil o imposible, Claro. como en el amor. Es como en el amor. Es fácil Claro. o imposible. O sufrís o No hay amás. otra. Claro. Sí, sí, sí. O sea que, es difícil, digo, vos laburás en un ámbito en donde el profesionalismo es muy importante. Digo, el profesionalismo puede atentar de alguna manera a algo lo decías recién, pero atentar a eso de convertirte finalmente, no digo en una máquina, pero sí en producir y producir y producir y a veces no estar como con eso que hace un rato decías que es el jugar y laburar. Sí, claro. El profesionalismo y el hacerte demasiado mercantilista, porque en definitiva este es un trabajo
que no es un trabajo de caballete, de artista líbero. O sea, Claro. vos estás trabajando para un medio público donde hay una cadena de trabajadores y profesionales, donde vos sos un eslabón más. Entonces, vos tenés que responder a un montón de cánones y de requisitos que te van pidiendo para completar un trabajo final. Es una Claro. portada, está el del logotipo, está el tiempo de entrega para que lo puedan publicitar y que vaya a la imprenta y después a la distribuidora. O sea, hay un montón de cadenas, un montón de eslabones que hacen la cadena esta de trabajo, que es muy distinto al tipo que pinta en caballete. Claro. Y ese sí pinta con la hoja en blanco, ¿viste? Tiene el vértigo porque siempre se está enfrentando a su autosuperación y no tiene que cumplir con ningún canon. Y ahí a veces es mucho mejor, mucho más fácil tener que responder a una comisión que bueno, hacé lo que te salga. No, lo que te salga no, por favor. Lo que te salga no, es un garrón. Entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta inicial, No, pero no, pensé que si el profesionalismo Sí, podía claro, tentar. sí. Y bueno, yo pude darme cuenta a tiempo en los 90, cuando empecé a publicar mucho para el exterior, armé una oficina con colaboradores de primera línea. Y encima en una época donde, porque siempre dicen, no, porque cuando laburas por afuera, sí, todo en dólares, te llenas de guita. Gente, el dólar en Argentina siempre fue una ruleta rusa. Sí, claro. Hay veces donde valía el triple y hay veces donde, No ¿se vale acuerdan? nada. En la época de Menem fueron muchos años Sí, donde laburar para afuera era la nada. Yo ganaba más para Clarín, trabajando para Clarín, que para Marvel claro, en esa época. claro. Pero bueno, agarré muchísimo trabajo, porque éramos muchos, éramos 4 dibujando con un nivel alto. Lo que pasa es que se había impersonalizado el trabajo final. Entonces yo trabajaba para DC, tenía contrato, para Marvel tenía contrato prácticamente para la revista Genios de Clarín. Sí, señor. Y hacía otras cositas aparte, Claro. otros dibujos que me venían de otras ilustraciones para figuritas. Bueno, era imposible tener pasión en cada dibujo, ahí era una máquina de hacer figuras, hasta que me di cuenta, cuando me empezó a aflojar un poco la demanda de trabajo, justamente por lo impersonal que estaban saliendo. Salían todos profesionales los trabajos, pero muy impersonales. Así que ahí retomé un poquito el timón y lo hice más personal. Y aparte ya era una etapa donde Marcelo Sosa, Juan Bobillo, Piero Brito, que eran los que integraban el lugar, ya tenían a las propias y pudieron conseguir trabajos propios. Entonces ahí volví más al trabajo pasional y unipersonal. Claro, claro. Yo siempre identifico algo en vos, sobre todo viéndote en redes sociales, que es que sos un tipo muy efusivo y que estás todo el tiempo, haces un vivo y mostrás cómo pintás, cómo dibujás, explicás. Los más jóvenes como que hay una sensación cuando veo las preguntas, que a veces puede ser más o menos pertinente, no importa, pero que vos tenés una cosa ya adentro de pasión docente y qué sé yo, que no se te va. Que parece como que todos ponen Tipazo Olivetti, me explicó tal cosa, Tipazo Olivetti. ¿Qué es compartir el conocimiento para vos? Porque no todos están preparados para eso, no todos quieren. A ver, creo que tiene que ver con lo que me costó aprender a mí en forma autodidacta. Hay muchas personas que usan ese esfuerzo
en contra y dicen, bueno, me costó tanto que listo, es mío, ¿viste? No lo comparto. A mí me costó tanto que digo, es una Claro, pena que lo que me costó a mí, eso, aprender en 2 meses, yo te lo puedo explicar en 5 minutos. claro, Y hay cosas que te van a llevar toda una vida y te tengo que decir que te van a llevar toda una vida. Yo anatomía te puedo dar los tips y te puedo llevar de la mano para ver por dónde va la cosa, pero te va a llevar toda la vida aprender anatomía total. y dibujo. Ahora, a usar acuarela, a mí me llevó 3 meses de escular a ver cuál era el mejor papel, no había quien me lo diga. Y yo te lo puedo decir en 5 minutos. ¿Por qué te voy a retasear eso? Claro. Si no, no es un secreto de Estado. Tengo que ser muy necio No, para pero el viste mal que tipo, ¿viste? está esa cosa de como, bueno, qué sé yo, bueno, a vos Bueno, pero prefiero que me digan Olivetti es un gran tipo a que digan es un hijo de puta, al final lo terminé aprendiendo en otro lado. Lo mismo que para conseguir trabajo. Yo antes, cuando tenía alumnos de forma presencial todavía, que podía seguir la carpeta de cada uno, qué sé yo, eh, lo mejor que me podía pasar a mí era conseguirle trabajo a esa gente. claro. Y pedían ese alumno de Olivetti. Salieron un montón de la escuela mía, de los que ahora son grandes profesionales. Eh, Eso de Totino Tedesco, Uh, Bobillo, Sosa, Omar Francia, Todos dibujantes de puta madre. Diego Greco, todos son de la escuelita mía y, y que aparte algo que yo les transmitía siempre era que tienen que seguir aprendiendo toda la vida, lo mismo que hablamos acá. Así que bueno, no es que lo que saben ahora se los enseñé yo. Creo que les dejé la semillita de la pasión y de, bueno, esto no termina acá, esto hay que darle con todo, pero no les hacía perder tiempo y trataba todo de buscarle laburo, porque Claro. para mí era una carta espectacular. Claro, todos los que mencionaste, dibujantes de puta madre, ¿no? Pero eh, ahí mencionaste algo, porque una cosa es que vos te conectás y hablas con la gente, o sea, yo no veo muchos, por lo menos en Argentina, que, por ejemplo, vivo de Instagram de Ariel y te pones a hablar con la gente, te preguntan no sé, el número tanto de cable o lo que sea, hasta una técnica y vos le das. Pero otra cosa es cuando, digo, vos venís de los 90, que has armado distintos grupos, talleres y te has vinculado con estudiantes. La vocación docente, ¿nació por algo en específico, esto de compartir? ¿O porque, Sí, bueno, para, pasaron para cosas? levantarme una mina. Bueno, también, como dice Dolina, Yo todo lo hacemos para cuando estaba levantarnos mina. estudiando diseño gráfico y hacía dibujitos. Y una de las compañeras ahí me dice, ¿pero vos das clases? ¿Y cuál fue mi respuesta? Y claro. Por supuesto, por supuesto que sí, claro que doy clases. ¿Alguna vez dijiste que Eh, no? Todo está muy bien, porque eso es como, dale que va, vamos, vamos, vamos. claro que doy clases. Por supuesto que no tenía la más mínima idea porque yo no había tomado nunca una clase de dibujo. Claro, Sí tenía el libro de Loomis, que es total. el libro que sigo recomendando hoy, figura en todo su valor, Ujú. y soy uno de los pocos que lo leyó, porque la mayoría ve los dibujos y trata de ver los dibujitos, y tiene una forma tan académica y tan agradable de expresarse y de ir llevándote de la mano para aprender lo complejo en sencillo, que me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo. Por supuesto, no me sirvió para levantarme de la mina, porque cuando dije eso, hubo 3 compañeros más que me dijeron, uy, a mí también me interesa. Ustedes Así no. que Ustedes no. vinieron cuatro, nada, duró 1 o 2 meses eso, pero me sirvió como puntapié para decir, uy, esto me gusta, cuando empecé a explicar. Em, y cuando empecé a publicar ya ahí se hizo más masivo el tema de las clases. Y Claro. me encantaba, la verdad siempre me gustó. Y digo,
fuiste puliendo la cuestión de la didáctica, por decir, con los estudiantes. Sí, 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 porque al principio me costó muchísimo, el que es autodidacta, em, a ver, para llegar a un lugar se mete en todos los caminos alternativos, porque como sos autodidacta, perdés mucho tiempo en llegar a ese lugar, pero empezás a descubrir un montón de lugares que no hubieses descubierto si vos vas a una academia, a una Con un escuela. método, claro. Eh, un montón de pasajes sin salida, algunos que te llevan a otras cosas. Entonces, cuando empecé a dar clases, tuve que desandar el camino y decir, bueno, vamos a evitar los pasajes que no llevan a ningún lado, vamos a informar de los otros, pero vamos a hacer lo más efectivo posible en el momento de transmitir el conocimiento. Y algo que me di cuenta mucho después, que lo que más llegaba de mi relato o de mis clases era la pasión que tenía yo por lo que hacía. Claro. Los pibes se iban, las chicas se iban de las clases diciendo, me voy reservado, tengo una gana de ponerme a pintar o a dibujar que me muero. Yo al principio lo veía como algo normal, después me di cuenta que no es normal. No. No es normal. Por lo general uno cuando hace un taller o algo, bueno, sí, aprendí, qué sé yo, pero me pasa hoy en día que doy clases online, que vos decís, es mucho más fría la cosa. Yo le pongo todo. Y cuando es tan así que cuando son 2 clases, 2 horas de clase, y cuando termino las 2 horas, necesito después recostarme 2 horas. Porque termino exhausto, lo doy todo. Y cuando daba las clases presenciales también. Claro. Está bien que en las presenciales te cagás más de risa, es un ida y vuelta distinto, pero sí, terminaba muerto. Ay, Y sí, no, aprendí un montón. Aparte, empecé a leer mucho más de libros didácticos para desandar justamente lo que yo había aprendido de oído, ir desandándolo, qué sé yo. Por ejemplo, bueno, perspectiva lo vi en la escuela, en maestro en la técnica, lo vi, pero nunca me lo supieron enseñar bien. Entonces, ¿cómo enseñarle a un chico de 11 años la perspectiva con 3 puntos de fuga? Y que lo aprenda, y que realmente lo entienda. Bueno, todo eso lo tuve que ir deshaciendo y reaprendiendo. Lo que ahora, yo hacía de ojo, lo tuve que reaprender. ahora, nos tocó, Ariel, más allá de que por ahí vos estás arriba de los 50, ¿no? Yo estoy. 57, Ah, 57. 57. Bueno, estás hecho un pibe. Te lo digo así. Pero, Qué grande. bueno. No, pero está bien, pero yo tengo 45. Digo, para los pibes somos gente grande. Sí, sí. Eh, y vivimos en una época en donde, por ejemplo, teníamos un vínculo directo con el objeto, con el papel, con la pintura, con las cosas y demás. Y aún hoy, o sea, transcurrimos nuestra vida en donde las cosas son mucho más inmediato, rápido, como que todo tiene otro proceso porque han cambiado brutalmente las cosas. ¿Vos notás en el piberío o en los jóvenes que se te acercan para tus talleres que está ese tema de querer sacar las cosas rápido, como que el proceso de laburo que a veces lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, a veces es una cosa que tensiona con respecto a lograr un resultado, digamos, ¿no? No es que lo vea por la gente joven o la gente grande que tiene otra paciencia, no, yo no creo que pase por ahí, creo que pasa más por el temperamento de cada uno. Hay gente que es más ansiosa que otra, Bien. eh, hay gente que necesita sí o sí el preciosismo de hacer el pelito y los detalles, y no pasa por el bombardeo de internet o el mundo, es una necesidad intrínseca ya que viene con la persona. Entonces hay técnicas y estilos que tienen que ver con determinada gente y, y otras técnicas y otros estilos que tienen que ver con otra gente, y hay que saber en qué equipo está cada uno para no frustrarse. Por ejemplo, para sacar alguno más de moda,
El estilo de Alex Ross. Sí. Es Hiperrealismo. hermoso y que todos amamos y que nos gusta a todos. A mí me encanta para verlo. Yo, por suerte, en el momento de gestación de Ariel Olivetti profesional, tuve posibilidad de elegir, creo que sin pensarlo mucho, qué tipo de trabajo quería hacer yo. Porque tenía que ver con mi forma de ser. O sea, yo soy un tipo bastante ansioso y no puedo dedicarme 2 semanas para una ilustración, porque me aburro, porque yo quiero hacer otra después, enseguida. Entonces sabía que no podía trabajar con fotografía, con referencias, por eso nunca me gustó copiar, pero Claro. no por lo que decíamos antes, porque me aburro. Entonces soy más expresionista. Tampoco me gusta el hecho de, si bien sé bastante de anatomía, no me gusta el hecho de estar atado a las proporciones canónicas. Entonces yo sé anatomía justamente para romperlas. Y me gusta la exageración, en parte de eso está El Cazador. Claro. O sea, me gusta Bueno, lo lúdico, me gusta divertirme, aunque haga algo dramático, me gusta divertirme. Entonces, la técnica y el estilo de cada uno lo va a determinar la forma de ser de cada uno, más allá de lo que se esté consumiendo hoy en día. claro, justo nombrabas esto de exagerar y demás. Creo que alguna vez te escuché que Simon Bisley era uno de los que te gustaban mucho de Claro, pibe, y Richard Corben, ¿no? Que es como claro. la Exacto. locura total. Última, Ariel. Por ahí es un tema que te va por tangencialmente o no te genera nada, pero es una buena pregunta para hacerle a los artistas hoy en día. Y que va vinculado un poco con lo que recién me comentabas. Apareció hace ya un tiempito este tema de las artes visuales y la inteligencia artificial. En donde de repente está esta cosa que aparece ahí dando vueltas y que todo puede suceder, entre comillas. ¿Qué te pasa vos con eso? ¿Qué ves ahí? O por ahí me decís, la verdad, yo voy a seguir haciendo lo que yo hago y poniéndole la pasión. ¿Qué te pasa con ese suceso que yo creo que ha marcado como ahí un antes y un después? Por lo bueno y lo malo, por supuesto. A ver, primero, eh, es un tema re largo para desarrollar. Sí, larguísimo, por supuesto. Sí, es un re Eh, quilombo. Estoy requete contra metido en el tema porque hay dos formas de abordarlo. Una, como por ejemplo lo aborda Santiago Caruso o Horacio Altuna, que me parecen súper respetables, que es desde el tema de los derechos. Cómo fue adiestrada la inteligencia artificial eh, en todo sentido. Y que fueron usados sin pedir permiso un montón de derechos y de instrucciones y de trabajos nuestros. Y otra forma de enfocarlo, porque ese tema también es larguísimo para desarrollar, porque entonces tendríamos que ir a... Y bueno, Cracioli entonces era un chorro, porque usó mucho, y Scafati también era un chorro, porque usaron a Bacon como información. Y Bacon fue un pintor que influyó a toda la generación de gráficos y pintores de la década del 60 y 70 de la Argentina. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con Bacon? Le tenemos que dar cada alguno que ganó un mango basándose en Bacon, le tiene que dar plata a Bacon. Claro. Entonces, ese tema es complejo, porque el que sabe algo de ella, no te sale un dibujo de Richard Corben si yo pongo Richard Corben. No me sale exactamente, reinterpreta. Ujú. Y después el otro tema de abordarlo, que es el que más me interesa a mí, porque el otro es una batalla perdida, absolutamente perdida.
Ya está, vos podés gritar en el medio de la plaza, no quiero que venga el meteorito, y el meteorito está viniendo. Claro. Ya está. Entonces, está muy bien. Yo tampoco quiero que venga el meteorito, pero está viniendo. ¿Qué hacemos contra eso? Claro. Decimos que no, que no, que no. Ya está. Ya está entre nosotros. Entonces, el otro tema muy interesante para mí, ya que está, ya que está el meteorito y viene, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de todos los generadores de arte en general? Música, videos, imágenes. Bajamos los brazos, nos entregamos. Bueno, en parte, para todos los que trabajábamos en un arte popular y masivo como en la historieta de ilustración, y vamos a tener que resignarnos. No queda otra. A ver, porque esto es una cuestión de guita. En este momento a las editoriales les conviene tener el cartelito de no a la IA, porque se arma quilombo. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Cuando la IA ya forme parte de nosotros, tengamos un robot en casa, y la IA realmente le va a solucionar el problema. O sea, si esto recién está empezando y hace unas imágenes que te caes de culo, ¿qué pasa cuando dentro de 10 años no solamente te caiga de culo, sino que va a tener imperfecciones exactamente igual que un ser humano y va... Claro. O sea, es imposible, es pararse en la Plaza de Mayo con un cartel de no al meteorito. Entonces, ¿qué pasa con respecto a esto? Es refugiarse en la idea que tengo yo y que quiero que sea verdad, y espero que sea verdad, es que todo ser humano nace con la necesidad de experimentar y experiencial del arte, de expresarse y de sentir experimentalmente el arte. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el mejor disco de Queen, que no grabó Queen, pero que hizo la música, la IA, pero cantado igual, y la composición es igual que la de Freddie Mercury, hasta con los errores y todo, un tema nuevo. Un viejito que me toca la guitarra en mi living, ¿qué es lo que me va a conmover más a mí? Yo creo y quiero creer que el viejito que toca la guitarra en el living mío me va a sacar una lágrima y lo otro no. Y quiero creer que va a seguir naciendo gente que cuando le den un lápiz quiera hacer una silueta en un papel porque le divierte. Se está expresando, ¿no? Le divierte. Y nos va a seguir pasando, creo yo, que si pasamos por una plaza y vemos una persona dibujando en un caballete, nos vamos a detener 5 minutos a ver qué trazo deja sobre el lienzo ese pincel, por más que sea un dibujo de mierda. No me importa, porque me fascina eso. Como ser humano me fascina. Teniendo la posibilidad de generar la Gioconda 1500 veces en un segundo, tomando café, haciendo... No, pero yo quiero ver a ese tipito o esa chica que está haciendo algo y que del lápiz sale una línea. Prefiero ver al viejito con la guitarra y ver qué pasa. Entonces, va a suceder y va a existir la inteligencia artificial para vender un shampoo. No se va a necesitar más el ilustrador hiperrealista para eso. Ni el fotógrafo. Ya está, olvídate. Pero va a seguir habiendo gente que tenga muchas ganas de dibujar este mismo shampoo, o dibujar una carita, o dibujar la cara de la novia y regalársela en una virome, con una virome temblorosa y en un papel transpirado, antes que hacerle la ilustración súper copada con el estilo Ghibli. Y va a tener mucho más, no sé si mucho más, va a existir
Va a seguir Claro. existiendo. Y va a tener su grado de Sí, genuino, sí, ¿no? sí, tuve una experiencia que ratifica todo esto. En un programa de radio me llamaron para ilustrar un cuento que iba a escribir Cassiari en 40 minutos. Tenía que escribir un cuento Cassiari y leerlo en vivo. Y yo tenía que ilustrar en esos 5 minutos que duraba el relato, tenía que hacer la ilustración sin saber de qué se trataba. El relato de Cassiari fue hermoso, pero está muy lejos de ser un cuento de Borges. Y mi dibujo fue el peor dibujo que hice en mi vida. Pero las 20 personas que estaban atrás dejaron de hablar, dejaron de hacer lo que hacían y se quedaron todos fascinados, escuchando a una persona que les narraba algo y un tipo que estaba intentando dibujar algo que estaba sucediendo en ese momento. Claro. Era un salto al vacío, era un número de circo, lo que sea, pero hay una fascinación humana que es intrínseca a nosotros, y yo creo que el ser humano va a seguir naciendo con esa necesidad. En el fondo es comunicarnos, vincularnos. Tal cual, es comunicarnos, es comunicarnos. Nos vamos a tener que reinventar. Vamos a tener que reinventar los espacios. En la música se nos adelantó porque como el tema de la música online ya está hace unos cuantos años y se dejaron de vender discos, Uh-huh. ¿qué hicieron los músicos? Y tuvieron que ir a hacer recitales. Y bueno, y los recitales funcionan. Funciona porque la gente podría escuchar en su living tranquilo la mejor versión de ese tema y escucharlo 1000 veces o todas las veces que quiera, y prefiere saltar, gritar, y no importa si el micrófono se corta o si llueve, y pagar una fortuna, pero la experiencia es insustituible. Claro. Ariel Olivetti, muchas gracias. Gracias a vos, un placer.